En este video vamos a hablar a profundidad de los episodios 10, 11 y 12 de la segunda temporada de Andor. Todas las referencias, detalles y mensajes ocultos que pude encontrar en él. Para mí Andor es una serie muy importante no solo por la trascendencia que ha tenido dentro de la saga, sino porque esta se convirtió en la primera serie que me animé a reseñar. Por lo que quiero agradecer a todos los suscriptores que nos siguen desde aquella época y a todos los que se han sumado en estas últimas semanas. Es un placer verla. Y empezamos con el episodio 10, titulado Haz que se detenga, lo que puede estar haciendo referencia a varias cosas. En primer lugar, a lo obvio, a la frase que Luthen repetía constantemente en esta escena, pero además al hecho del clamor de varios sectores de la galaxia porque el abuso del Imperio se detuviera. Estamos a un año de la batalla de Yavin y a pocos, pero muy pocos días de la muerte de Cassian. Y no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que esta mujer lo sabía. El capítulo empieza muy fuerte, con nada menos que esta luz roja parpadeando, lo que significa una llamada de emergencia, pero la verdadera emergencia hacia Luthen. Él y Kleya lo saben y han estado preparados desde siempre para este momento. Pero, ¿qué está pasando exactamente? Pues Loni está en camino a encontrarse con alguien y aquí nos damos cuenta que es él quien activó esta alarma. Y mira el detalle de esta escena. Nos muestran el reflejo de Luthen en el espejo, mas no a él como tal. Esto lo hacen para decirnos que a quien vemos es el disfraz de Luthen y no él en realidad. Ya hemos hablado antes de todas las escenas que implican reflejos en espejos o en el agua. Él lleva su arma porque sabe que es probable que le tenga que quitar la vida luego de este encuentro y de hecho siempre lo supo desde que lo conoció, desde el día 1. No puede dejar este cabo suelto y más aún ahora que Loni le ha revelado que ya está expuesto. Tú ya sabes cómo es Luthen, él utiliza a las personas y si Loni sabía esto, pues no, creo que no. De hecho, un guiño a esto es aquella escena de Kleya en la fiesta cuando inventa esta conversación con Loni y pregunta por su esposa. Y esto no lo hace porque le interese saber cómo está su esposa, ni siquiera para pretender ante la gente que los está rodeando. Esto lo hace con el fin de amenazarlo sutilmente. Loni junto con muchos otros personajes de la historia son héroes anónimos. Nadie los recordará por lo que hicieron y eso los hace aún más especiales. Es bueno saberlo. Date cuenta de este detalle en la escena. Ambos se pueden ver en la toma, lo que implica la intención de mantener una conversación sincera. En este punto hay un acercamiento a Loni, obviamente por la magnitud de lo que está revelando, pero justo aquí nos ofrecen este primer plano de cada uno de ellos por separado, representando que no es verdad lo que le está diciendo Luthen, que hay algo turbio o negativo en las palabras. No es un primer plano normal, es una toma elevada, como la que vimos antes entre Tai y Mon y luego con Mon y Daci. Todas estas escenas tienen algo en común, que aquí algo huele a trama oculta, que se esconde algo o que no se llega a un buen acuerdo. Y lo peor de todo llega cuando Luthen le menciona a Loni Yavin. Después de haber hecho eso, como último recurso, tenía que eliminarlo de todas maneras. Pues en un caso de tortura o interrogatorio, él lo iba a terminar compartiendo. Y tú ya sabes lo que eso representa, el planeta secreto donde la rebelión se esconde. Esta otra toma me encanta. Mira estas líneas torcidas con las que nos muestran las escaleras. Ya te he contado en videos pasados lo que significan las líneas torcidas en una escena. Líneas o columnas torcidas implican inestabilidad, por el contrario de cuando nos muestran líneas rectas, lo cual entenderíamos mucho mejor cuando vimos lo que Luthen le hizo a Loni. Él termina asesinado por él en esta última toma. Pero no solo está el detalle de las líneas, sino que Luthen camina de derecha a izquierda, lo que también implica un trasfondo oscuro. Un ejemplo perfecto de lo que es caminar de un lado hacia otro y su importancia es esta escena en el episodio 3, donde verás que Obi-Wan camina hacia la derecha, mientras que Anakin lo hace hacia el lado izquierdo. ¿Pero qué le dijo Loni? Muchísimo. Primero le dijo que Dedra ya había descubierto su identidad y que era cuestión de horas para que estuviera frente a ella. Pero además los primeros datos o aquella primera información sobre el proyecto de la Estrella de la Muerte. En este punto quiero agradecer a todos los suscriptores que me dejaron en el video anterior comentarios con referencias al evento de la matanza de Tlatelolco en la Plaza de las Tres Culturas en 1968, en la que miembros de la policía disparan sobre soldados del ejército para desatar la masacre. Lo mismo que sucedió en Gorman la semana pasada cuando este francotirador disparó contra uno de los suyos. Esto con el fin de crear el caos y desatar la matanza. Aquí quiero mencionar a Danila, a Jesús Alberto y a Carlos. Y en general, muchas gracias a todos los que me dejaron sus comentarios y datitos de interés porque ustedes saben que al final los respondo todos.
Y el haberse inspirado en este hecho de la vida real no sería nada extraño después de escuchar en una entrevista que Tony Gilroy estudió a fondo muchas de las guerras y revoluciones de la historia universal para poder inspirarse y crear junto con sus escritores este magnífico guión. Luthen no pierde el tiempo y le da todas las palabras clave a Kleya y le ordena que se vaya al refugio, porque algo que no le dijo fue que Dedra ya lo descubrió y que estará en pocas horas delante de él. Él no quiere implicarla, pero por otro lado necesita que la cadena de información se expanda. Lo primero que hace es destruir la mayor prueba de todas, la radio. Y es cuando se escucha la dulce música del timbre para pasar a ver nada menos que la implacable imagen de Dedra revelándose ante él. Esta línea de diálogo me encantó y seguramente tú también notaste un trasfondo en ella. Por el momento, solo hay 2 piezas de dudosa procedencia en la galería. Pues él se refiere a la daga y a él mismo. Él ya tenía esto planeado en caso que tuviera que optar por este recurso de emergencia. Ahora, ¿qué es lo que yo creo de esta escena? Que Luthen no quería precisamente terminar con su vida, pero sí crear un gran problema para Dedra. Piensa en esto. Él tenía un arma con el que terminó con Lonnie. Tú me dirás, pero bueno, no tenía el arma precisamente en este momento. Pero no. Él pudo salir al recibidor con ella escondida, pero no lo hizo. Él lo que pretendía era lastimarse de manera importante para perjudicar los planes de Dedra. Él se lastimó en una zona que la obligaría a llevarlo a un hospital donde intentarían estabilizarlo. Él sabía que el día que lo capturaran no iban a eliminarlo o quitarle la vida de inmediato. Lo iban a apresar y a torturar para sacarle toda la información posible. Y seguramente la orden con Kleya ya estaba dada. Se iba a autolastimar para que lo lleven a un hospital y Kleya pueda hacer lo que hizo. Ella no lo iba a dejar ahí, primero porque había movilizado a todas estas tropas y además porque él era lo que ella había buscado por años. Ella, en su afán de tratar de tenerlo con vida, le prestó ayuda médica, cavando su propia tumba porque no solamente se había perjudicado ella y su carrera, sino a todo el gran proyecto que representaba la Estrella de la Muerte. Los había comprometido a todos y esto no se lo iban a perdonar. Dedra nunca sonríe, solo lo hace cuando de manera maquiavélica se está saliendo con la suya y disfruta lo que está haciendo, como por ejemplo en esta escena con la madre de Ciri. O aquí que tiene al frente al objeto de sus pesadillas. Ella le muestra el Star Pass, que fue aquella pieza por la que Luthen conoció a Andor en un primer lugar, y uno de sus objetos rescatados de Ferrix. En este punto ya no hay por qué seguir fingiendo. Ambos se revelan y Luthen le deja esta frase poderosa. Ahora hay toda una galaxia esperando a darte asco. Esta expresión en Kleya no es solamente porque está viendo a Luthen partir herido, sino porque ya sabe qué es lo que ella tiene que hacer a continuación. Y antes de echar un último y nostálgico vistazo a la galería de Luthen, dime si tú también reconociste este casco Wookiee utilizado por el general en la batalla de Kashyyyk. Kleya está sola en el refugio, el cual se ve muy descuidado, como una demostración de que ya no lo han estado usando en los últimos tiempos, pues ya tienen la base en Yavin. Ella está sola, preparándose mentalmente para lo que va a hacer, pero también vienen muchos recuerdos a su mente. Y ahora la historia nos lleva a un lugar que jamás pensamos conocer, pero que lo deseamos con todas nuestras fuerzas. Algo del pasado de la historia de Luthen. Él se encuentra sirviendo a la Armada Imperial. ¿Y cómo podemos estar tan seguros de eso? Pues este soldado está vistiendo el uniforme que Han Solo portaba en su película. En este punto Luthen no está luchando ninguna batalla, sino más bien se encuentra en medio de lo que parece ser una trágica y terrible matanza. Él está sufriendo de estrés postraumático, algo sumamente común y terrible que pasan muchísimos soldados una vez que regresan de la guerra. Kleya se convierte así en su compañera de aventuras y la motivación que él necesitaba para seguir adelante. Por cierto, qué excelente trabajo de rejuvenecimiento. Me hizo recordar al Stellan de Mamma Mía de hace casi 20 años. Me and Colin coming to dance lessons. We really tried for a month and a half trying to dance to Voulez-Vous and we failed. Y te hago un paréntesis ya que estamos hablando de este gran actor para sugerirte una serie que yo he visto. Se trata de Chernobyl, que actualmente la puedes ver en HBO Max. Y en esta parte de su vida nos damos cuenta que él ya tenía esta habilidad de pretender ser alguien que no era por pura supervivencia o para aprender los puntos débiles del enemigo y luego aplicarlos contra ellos, como bien dijo en su monólogo. Por cierto, un detalle que llamó mi atención y de repente también la tuya. Su apellido verdadero, o al menos el que se escucha aquí de sargento,
momento es Lear, que leído al revés es Rael, y cuyas letras ordenadas de otra manera y en nuestro idioma es Real, o sea, todo lo que en verdad él no es. Yo lo sé, no puedo no mencionar al gran elefante blanco en la habitación, y es que absolutamente todos de primera impresión creímos que ella era la hermana de Cassian. Y sí, es verdad, por los tiempos y las edades, pues sí que podrían estar ahí, ya que Cassian fácilmente puede ser unos añitos mayor que Kleya. Pero mi punto de vista sincero y honesto es que más bien es lo que la serie quiere que creamos. Vamos a ordenar nuestras ideas. Para que esto pueda ser así, la hermana tiene que haber sido rescatada de Kenari y tendría que haber estado viviendo en este lugar por lo menos unos 7 años con el fin de dominar el idioma, como de hecho lo hace. No digo que sea imposible, para nada. Incluso esta escena del final podría confirmarlo para algunos al 100%, pero nos da para conjeturar y teorizar. De hecho, te voy a decir por qué no me parece que esto sea así, pero lo dejamos para más adelante en el video. Igual tú puedes irme diciendo qué opinas de todo esto en los comentarios. Me quedé alucinada con estos casilleros, siempre sorprendiéndonos, siempre. Y es que uno de los factores tan especiales que esta serie tiene comparada con otras es la atención a los detalles en interiores. Nunca habíamos visto tantas locaciones por dentro: casas, departamentos, refugios, hospitales, naves, en donde cada detalle es esencial para crear la atmósfera perfecta que el director necesita. Y además ya nos puede dar una idea de dónde se fue ese gran presupuesto de cientos de millones de dólares. ¿Algún problema? Todos estos flashbacks al pasado de Kleya y Luthen están directamente relacionados con lo que ella vive hoy en el presente. Toda esta relación que aprendió a construir con él nos lleva a que hoy ella haga esto, pero más que por él, por la causa que él perseguía. Y eso es lo que finalmente la motiva a hacerlo con tanta determinación. Esta forma de usar los flashbacks es la correcta, cuando el recuerdo te ayuda a entender por qué sucede determinada cosa en el presente, como por ejemplo este de activar el explosivo contra los troopers. De hecho, tengo un video hablando particularmente de los flashbacks y por qué resultaron tan bien en la primera temporada de Andor y no tan bien en la serie del libro de Boba Fett, a pesar de que algunos me gustaron muchísimo. El enlace te lo estoy dejando abajo en la descripción. La galería que hoy en día tiene Luthen es el trabajo de años en este negocio. Kleya, luego de un plan perfectamente trazado, logra acceder al cuarto de Luthen y desactiva el respirador artificial, que era lo que básicamente mantenía a él con vida. El episodio termina con el detalle de colocar a Luthen en el centro de una habitación totalmente blanca, con ropas blancas, como un simbolismo de que su vida llega a su fin rodeado de luz. Al contrario, por ejemplo, de Anakin, quien murió y a la vez nació como Vader, rodeado de oscuridad. Sinceramente, es un bonito final a modo de homenaje para un personaje que se ha vuelto tan importante y tan trascendente para los fans y para la saga. Es cuando pasamos al episodio 11 titulado ¿Quién más lo sabe?, haciendo referencia a esta impresionante escena del interrogatorio de Krennic a Dedra. Ella está apresada por haber instigado todo este evento de la captura de Luthen sin autorización, con la esperanza de que, de tener suerte interrogándolo, recibiría los aplausos. Lo que jamás previó fue que los rebeldes estarían tan bien organizados. Hirsch ordena cerrar el hospital, amenazando al médico en jefe con arrestarlo por interferir. Y es de hecho una excelente forma de hacernos recordar constantemente el poder y el abuso que ejercía el imperio en este punto al quitarte tu derecho más legítimo, que es la libertad, utilizando el miedo. Durante el interrogatorio a Dedra, quiero que noten este detalle. La forma como Krennic se ubica detrás de ella está perfectamente planificada. Implica un gran poder sobre quien carece de él totalmente, incluso en forma de pirámide, haciendo un reflejo con la puerta misma, que es la manera de representar niveles dentro de la estructura imperial. Toda esta escena es magnífica, pura actuación. Date cuenta, es una habitación toda blanca con dos personajes vestidos solo de blanco. Todo lo que pase y lo que transmitan depende totalmente de ellos. Las mejores escenas de Andor, sin duda, han recaído totalmente en el trabajo de los actores. Lo primero que vemos es a ella en la pantalla, pero de lado, ya no de frente, lo que simboliza cierto poder, pero sobre todo control de la situación, porque ya cuando la pones de lado, alteras el orden natural de las cosas. Ya es como que te llega esta sensación de que algo no está bien. Krennic aparece por la izquierda, que como ya te dije en videos anteriores, es el lado por donde se presentan los monstruos en el cine y la televisión, lo que te anticipa
anticipa lo que va a pasar en este determinado momento. Y lo mismo pasa cuando se le acerca. Se muestra por la izquierda de la pantalla. ¿No han tenido alguna vez ustedes un jefe, pero ese jefe, y los ha mirado así? Es terrorífico, porque sabes que estás perdido, acorralado. Cuando tu jefe te viene a preguntar en este tono, es porque ya sabe la verdad y quiere ver qué le dices. Así que tienes 3 o 4 segundos para inventar una buena excusa, o le mientes y luego haces las acciones que sean necesarias para que esa mentira se vuelva una realidad. Voy a concederle a Krennic que tuvo mucha paciencia con Dedra en esta entrevista. Y no hay duda con lo que te decía de los lados. Aquí vuelve a aparecer por el lado izquierdo. Y quiero que notes este otro detalle. Antes de clavarle el dedo en el cráneo, se nota que se retira un poco el guante fuera de la vista de la cámara para hacer esta especie de cojincito y que no le duela tanto este movimiento. Y esta línea me pareció magnífica, una de las tantas. How does one balance such passionate competency with the mindless decision to confront Luthen Rael on your own? Krennic acepta que Dedra es muy eficiente en su trabajo, pero su tendencia obsesiva lo arruina todo. No tiene la estabilidad emocional como para seguir ascendiendo en la carrera. Tanto así que la nubla y termina cometiendo este tipo de sinsentidos como encarar a Luthen sola, lo que estuvo a punto de arruinar todo el trabajo de años y años. En realidad creo que todos coincidimos en que cometió un gran desacierto con esto. Una escena impecable que termina una vez más con el monstruo a la izquierda cuando ella vuelve a cometer un error creyendo conveniente decirle cómo tiene que hacer su trabajo. Dedra, por favor. Siempre que veas una escena donde comparten la toma gente de pie y gente sentada, por lo general la que está sentada posee mucho menos poder, como pasa aquí también, por ejemplo. Si bien el jefe de monitoreo podría parecerte que tiene la sartén por el mango, pues rápidamente Hirtz lo pone en su lugar, demostrando que no es así. Pero dentro del lenguaje no verbal ayuda muchísimo que los oficiales estén de pie. Cuando Kleya por fin regresa al refugio y comienza a dar las señales, la siguiente escena nos dirige directamente hacia donde esas señales iban, es decir, Yavin. Es un recurso que usa la serie para unir sutilmente dos escenas que están estrechamente relacionadas. En este punto quiero agradecer a Rodrigo, quien comentó que el arma que Bell encuentra en la mesa y que pertenece a Melshi le fue entregada en Niamos por el mismo Cassian, quien la obtuvo en Aldhani. Si a ti también te gustaría ser mencionado en el siguiente video, déjame ese datito de interés que quieras compartir o que yo no haya dicho en este video. Drina, la pareja de Wilmon, le deja saber que la radio estuvo sonando y él la lleva directamente donde Cassian, quien está teniendo un rato de diversión para variar con K2SO y Melshi. Wilmon sabe que cuando esa radio suena es porque es una llamada de emergencia, así como pasó al inicio del episodio. Ahora pasamos a tener en una misma sala a Krennic, a Partagaz y Hirt, tres hombres en graves problemas, pues el hecho que se revelaran estos secretos afecta a los tres, en mayor y menor medida, obvio. Al final tú sabes que la soga siempre se rompe por el lado más débil. A Partagaz y Krennic les conviene cuidarse la espalda uno al otro por ahora, y por eso están de acuerdo en inventar que Kleya era portadora de una grave enfermedad para que así todos, y más aún quienes estuvieron cerca de ella, tengan prisa en encontrarla. Pero Partagaz es un viejo sabio y sabe que su fin se acerca, porque si Dedra cometió este grave error, sí, ella es la responsable, pero él es responsable de ella. Y hablando de transgredir las reglas, vemos lo mismo del lado de la rebelión. Andor tiene que llevarse la nave sin autorización porque sabe que Draven le diría que no, demostrándote que no todo es risas y acuerdos dentro de la Alianza Rebelde y que aún aquí existen pequeños conflictos, y en este caso la raíz de casi todos es Luthen y por ende también Kleya. Una vez más se utiliza el recurso del que te hablé hace un ratito. Tenemos una figura de autoridad, al menos por ahora, de pie junto a alguien que no tiene ningún poder sentada. Y además a quien vemos a través de esta pequeña ventanita, porque así de pequeña es Dedra en este momento. Este encuadre casi al centro le da algo de poder justo en este punto en el que ella le da a Hirt algunas pistas de qué es lo que debe hacer, pero no la ubica de todo en el centro de la escena, lo que sería lo correcto en caso de tener un control absoluto del momento. Todos estos detalles que yo te cuento son el resultado de un buen director. Son sutilezas que por lo general uno no capta de manera consciente. Lo siguiente será ver a Wilmon recordándole a Draven quién fue Luthen y pidiendo respeto para él. Y aquí hay un detalle similar.
Él se encuentra sentado mientras su superior le llama la atención de pie frente a él. Pero cuando Wilmot le va a dar su réplica contundente, es que él se para de la silla en una actitud que tiene la intención de infringir el mismo nivel de respeto que él. Como estar de igual a igual, con la finalidad de decirle de que nada de eso existiría si no fuera por Luthen. Y sí, puede haber pedido que lo encierren, pero lo que importa es que Wilmot ya le dejó esa idea y se quedará pensando en ello. La inspección de la galería y cuán impresionada se queda esta persona ante el plan de comunicaciones de Luthen es una muestra más de lo que él dijo en su monólogo. Estoy condenado a usar lo que tiene mi enemigo para vencerlo. Y para esto también nos dieron todos estos flashbacks, para explicarnos cómo era que Luthen tenía acceso o sabía tanto de maquinaria imperial. Pues porque había trabajado entre ellos. Luthen no era un ex Jedi, como por un tiempo presumíamos en la primera temporada, sino un ex agente militar del Imperio. En su viaje a Coruscant, Cassia y su equipo siguen tratando de mantener el contacto con Kleya, mientras en el ISB se da ese contacto entre Partagaz y Heard, un paralelismo de lo que sucede a ambos lados de la rebelión. Y aquí es donde empieza uno de los momentos más tensos de la temporada. Tenemos dos grupos de personas tras un mismo objetivo, que es Kleya. Como siempre, cuando mezclamos en una escena soldados y oficiales, a estos últimos se les ve el miedo a kilómetros, como por ejemplo en esta otra escena de The Bad Batch, cuando este oficial aprieta sus manos fuerte contra los cinturones en señal de inseguridad. Kleya no confía ni en Yavin ni en su gente, y este sentimiento es recíproco. Ella sabe muy bien lo que pensaban de Luthen y por tanto de ella. En este punto es donde pasamos al episodio 12, titulado Jedha Kyber Erso, y lo que le daría el punto final a la historia precuela de Rogue One. Fíjate en el detalle en esta toma, me encanta porque los tres personajes en este punto están rodeados de esta oscuridad que simboliza la desazón y la confusión, pero ella se ubica en el lugar más a la izquierda posible y apenas se le puede ver. La serie quiere que tú sientas lo que ella siente en ese momento, muy pequeña, sola e insignificante. A pesar de tener un carácter fuerte, la muerte de su padre adoptivo la ha desestabilizado, para luego pasar a la misma conversación en tomas distintas. Los personajes no están de acuerdo aún. Mientras Cassian quiere llevarla por un lado, ella no está segura y más aún se quiere quedar. Existe el desacuerdo. Algo similar pasó en la primera temporada en esta escena entre Bell y Kleya, pero de eso te voy a hablar en un próximo video, donde te revelaré varios secretitos del director que según tus comentarios te gustan mucho, así que te invito a suscribirte y sobre todo a apretar esa campanita para que no te lo pierdas. Ahora, te soy completamente sincera. Es la primera vez, o al menos que yo recuerde, que veo esta especie de comandos troopers o troopers sin casco. Ya han aparecido antes en la saga. Hazme recordar cuándo en los comentarios, o es que simplemente son troopers y se olvidaron sus cascos. No recuerdo. K2 SO es muy listo y actúa rápido, de modo que destruye el panel de comunicación de la nave y en el ISB ya no saben nada de ellos. Los troopers le dicen a Heard que se proteja, a lo cual él procede a esconderse, algo muy propio de los oficiales que acompañan a los soldados, como te decía antes. Puede ser entendible, pues no tienen esta formación militar. El fuego cruzado comienza luego de que Cassian deja la puerta abierta para poder tener una salida. Si cierran la puerta y los disparos echan a perder los interruptores, se quedarían atrapados adentro, y ya el guión nos dejó clarito que no hay ninguna otra ruta de escape. ¿Hay otra salida? No alcanzaría el tiempo. Muchas veces el mismo guión es usado como un recurso para revelarte cosas que no necesariamente están claras de manera natural. Como por ejemplo en los primeros episodios cuando Partagaz nos explica a toda la audiencia qué cosa es el ISB. ¿Qué hacemos en esta sala? ¿Qué hacemos aquí? ¿Alguien? Estamos para fortalecer la seguridad imperial, al recolectar información, proveer un análisis útil y coordinar operaciones efectivas encubiertas, señor. Y por favor, dime que esta escena no te pareció súper tétrica y espeluznante. No sabía si estaba viendo una película de terror. Mira a K2 SO sosteniendo a Heard del cuello para servirle de escudo. Admito que fue una muerte horrible para el personaje. Sin duda existen estos elementos del lado del Imperio que están haciendo su trabajo. No necesariamente son las cabezas que idearon todo este desastre, pero ahí están. Sin pensarlo ni planearlo, se encuentran ahí, con una línea de carrera, y optan por seguir la corriente. Me pareció una graciosa ironía esta escena en la que Partagaz pide más unidades de apoyo, pero no hay porque todas están persiguiendo al elemento del contagio por la mentira que él inventó minutos atrás. Otra mentira desastre más que luego tendría que explicar. De regreso a Yavin podemos ver por aquí una X-Wing azul como parte del escuadrón
Escuadrón Azul, la cual sería derribada en Rogue One más adelante. Personalmente pensé que no iba a haber más de Saw Gerrera y agradezco un último vistazo de este gran personaje. Aquí él ya porta su respirador, producto seguramente de andar inhalando este gas venenoso llamado Rhino, del que te hablé en videos pasados. Sin duda, este gas no solo lo enfermó, sino que también le produjo daños neuronales y psicológicos. Mon luce ya totalmente cambiada, sin maquillaje ni joyas y en su traje más sencillo, pero sobre todo con su pelito corto, lo que en muchas culturas simboliza el desprendimiento total de lo material. Esta escena es parecida a aquella vista en Rebels, una forma de decirnos que las comunicaciones entre Saw y Mon eran constantes, pero que nunca llegaban a un buen punto. Por otro lado, vemos a Bail Organa portando el mismo traje que le viéramos en Rogue One. Cassian no es objeto del agrado de Bail, porque sabe que él es muy amigo de Luthen y Organa no quiere a Luthen como todos en Yavin, a excepción de Mon, Bail y Wilmon. Andor tiene que hacer frente a este consejo donde vemos de nuevo a la senadora Pamlo, a quien vimos no solo en Rogue One, sino también en The Bad Batch, cuando se oponía a la creación de un grupo militar distinto a los clones. Vemos nuevamente con mucho gusto al almirante Radus y la misma mesa redonda alrededor de la cual se reunían en la película. Luthen es y era la piedra del zapato de la Alianza Rebelde, pero sin el cual, como bien lo dijo Wilmon, nada de eso hubiera pasado. Él era radical y hacía que las cosas pasaran, tomaba las decisiones difíciles y hacía el trabajo sucio para que el plan pudiera seguir su curso, porque nadie más iba a hacer algo similar. Por eso Cassian y Wilmon lo reivindican en cada una de sus escenas, porque estuvieron cerca de él y porque él no solo hizo posible la financiación con lo de Aldhani, sino la existencia de la Alianza Rebelde como tal. But it's insulting to hear him run down by people who have given a fraction of his sacrifice to this rebellion. Enough! Cassian regresa a toda velocidad conociendo el riesgo de lo que esto significa, que derriben la nave. Pero este es el tipo de cosas que destaca a los rebeldes por sobre los imperiales. El arriesgar la vida por el otro y no conspirar contra ellos, incluso después de muertos, como aquí cuando Cassian irrespeta a sus superiores en su deseo de dejar bien el nombre de Luthen. La realidad es que Mon no estaría viva si no fuera por Luthen y Cassian. De hecho, su colega Bail le estaba enviando una comitiva entre quienes había una infiltrada y casi le quitan la vida. ¿Cómo se infiltró esta mujer en la comitiva? Bueno, me imagino que así como habían micrófonos en la oficina de Mon, también los había en la de Bail. Pero ella está entre la espada y la pared, precisamente porque conocía a Luthen y sabe lo radical que es. Por eso le pide a Bail que converse con Cassian para ver qué tanto de eso es verdad. Bail tiene estos pocos segundos de luto por Luthen y de hecho más adelante hizo algo que me encantó, que fue mencionar a todos los miembros del grupo que fueron perdiendo en el camino. No solo con el fin de recordarlo, sino de recordarnos a nosotros todo lo que se ha perdido. Como bien le dijo Luthen a la joven Cleia, todo lo que ves es un recordatorio de lo que podrías perder. Esa frase es una genialidad. El hecho de mencionar a las ciudades como Aldhani, Ferrix y Gorman es una forma también de recordar a todos sus habitantes resumidos en el nombre de una ciudad. Esta escena también fue tremendamente imponente porque de esta forma es que hemos estado perdiendo a los personajes de esta historia previo a Rogue One. Hay muchas escenas en la serie, como te lo dije anteriormente, que nos dan para tejer teorías distintas, diferentes puntos de vista. A mí me pareció que fue esto, a la otra persona le pareció otra cosa distinta, como el caso de Tai, como el caso del chofer y como este en el que Partagaz, una vez que lo vienen a buscar, pide un momento a solas para tomar su propia vida. La razón, como te dije, depende de cada persona y del cristal por donde lo mires. Él estaba escuchando el audio de Nemeth cuando llegó el oficial, y al igual que pasó con el chofer cuando escuchaba el audio de Mon, puede ser que Partagaz haya tenido estos segundos, este momento de lucidez, de preguntarse, ¿será que he echado mi vida por la borda durante tantos años? ¿Será que estoy luchando por una causa innoble? Porque si te pones a pensar durante toda la serie, las expresiones de Partagaz y lo que nos ha dejado sentir, su forma de responder, su forma de llevar el cargo, siempre tuvo un sutil descontento con lo que pasaba. No sé si lo notaste tú también o si te pasaba eso, pero yo siento que no era como que se lo gozaba como Krennic o Tarkin. Él tenía algo de conciencia. Por otro lado, puede ser también que, sabiendo su destino, prefirió decidir sobre él, aunque sea por una vez en su vida. Él iba a ir preso o iba a ser interrogado, ya sabemos cómo. Y si la semana pasada te hice esta referencia al autogolpe que tuvimos en el 91, pues este evento me recordó a otro momento con otro expresidente cuando lo fueron a buscar a su residencia para apresarlo. La historia la puedes encontrar fácilmente en YouTube. Es básicamente lo mismo.
y quiero que fijes la delicadeza en los detalles del director. En esta toma él ocupa el centro en primer plano, lo que te denota poder, un personaje importante, pero justo antes de cambiar de ambiente, esta cambia a colocarlo de fondo, como una figura pequeña, lo que pasó antes con Dedra, lo que implica que se ha quedado sin ningún poder. Este oficial sabía muy bien lo que Partagaz iba a hacer y le permitió hacerlo, probablemente para ayudarle a preservar de alguna forma su dignidad. Y aquí es donde Bell y Cleia logran reencontrarse luego de haber mantenido esta relación algo tirante y distante, básicamente en un afán de ser la favorita de Luthen. Ambas comparten una habitación, conversan sentadas a la misma altura y de forma calmada Bell le da la bienvenida a la rebelión. Bell puede tener esta fachada de mujer ruda, pero es muy sensible y empática, y eso crea una dualidad adorable y muy enriquecedora para este personaje. Y en este punto es que se menciona a Tybik. Tú ya sabes quién es, este informante con quien Cassian se encuentra al inicio de Rogue One en Kafrene, que fue justo la palabra clave con la que empezamos esta temporada. Y Draven le da luz verde para que continúe en esa dirección. Y ahora vamos a hablar sobre el elefante blanco en la habitación. Yo sé que hay muchísimas dudas sobre esta escena y este personaje, sobre que si es o no es la hermana perdida de Cassian. Él la lleva buscando desde el inicio de la temporada y mi instinto me dice que no. Pero igual tú me puedes dejar lo que tú piensas en los comentarios. Pero ¿cuál es mi teoría? Él empezó su historia buscando a su hermana. Fue precisamente ella y su recuerdo quien lo llevó hasta donde está hoy. Y hoy aquí él sueña con ella al mismo tiempo que se escuchan las gotas sobre esta taza. El mensaje que yo recibo es que su hermana murió y que lo ha estado guiando no solo en este que es su destino como héroe de la rebelión, sino hacia su muerte y su reencuentro final con ella. Siento que su hermana nunca estuvo viva, pero fue la inspiración y la motivación para que él finalmente terminara aquí. Esta escena final entre Bail y Cassian también fue extremadamente emotiva, pues como te dije antes, esos dos personajes no se tenían el menor aprecio. Sin embargo, aquí él no solo predice un poco su muerte, como tú ya sabes que va a pasar en muy corto tiempo, sino que su última línea de diálogo es la frase más importante de Star Wars y se la dice justo a Andor como un sello final de que todo está bien. May the Force be with you, Captain. La temporada termina con un mix de escenas que, al igual que la primera temporada, nos muestran en pocos segundos cómo terminan las distintas historias. Mon rodeada de sus iguales rebeldes, la esposa de Davos recostada sobre el hombro de Perrin, pero que si tienen algo estos dos, no. Yo simplemente creo que se fueron de fiesta y terminaron cansados. Lo que sí es importante de esta escena es el rostro de Perrin. Él quería a Mon, pero sabía que no estaba a su altura, y por eso se comportaba de esta forma tan patanesca. Eso se notaba por más que actuara como un pedante egoísta. Esta escena lo que a mí me evoca es soledad y tristeza. Y personalmente no esperaba nada de esto. Dedra está prisionera en una cárcel al estilo de Narquina, pero de mujeres, y bueno, tú ya sabes lo que va a pasar ahí. No va a salir nunca. Cleia parece mucho más conforme con su destino en Yavin, y en Jedha, Saw Gerrera también se entrega a su destino, el cual ya él conoce y tú también. Krennic observa muy orgulloso a la niña de sus ojos, y K2 nos deja una de sus frases llenas de sarcasmo y siempre muy precisas. Y por favor dime si no te alegró el alma luego de tanta pena y tristeza ver al pequeño B2EMO otra vez. Ya había perdido toda esperanza de ver a ese robotito. Y aquí además hizo un amiguito y están por ahí jugando. Acuérdate que B2EMO es como si fuera un niño. Y ahora, a pesar de que sin duda extraña a Cassian, tiene una misión importantísima, que es nada menos que cuidar a su hijo. Y esta toma no solamente es perfecta, sino que encierra todo lo que es la rebelión, vida rodeada de naturaleza. Chicos, ha sido 4 semanas llenas de emociones, de expectativa, de tensión, de pérdidas y ahora de nueva vida. Quiero agradecer a todos los que nos acompañaron, dar la bienvenida a los nuevos suscriptores y a todos quienes me dejan sus likes y comentarios en cada video, porque ya saben que siempre los respondo todos. Andor es uno de esos fenómenos que pasa en la televisión todavía de vez en cuando, y en lugar de renegar porque ya no vamos a tener más de él o empezar a compararlo con otras series de la saga, agradezcamos por haberlo tenido y haber sido parte de él en tiempo real. Vamos a seguir compartiendo videos de la serie y de todo el universo de Star Wars, porque ya sabes que me encanta. Así que te invito a suscribirte, pero sobre todo a apretar esa campanita de notificaciones para que no te pierdas el nuevo contenido de cada semana. Hasta un siguiente video.